Hola, es un placer tenerte por aquí. En este nuevo episodio de Conociendo mi Mood, tenemos la oportunidad de compartir espacio con una psicóloga experta en conocer todos estos detalles acerca de nuestras emociones. Tengo el placer de compartir el espacio con Andrea Estrella. Ella es psicóloga y tiene una maestría en psicología clínica para tener la oportunidad de acercarse a cada uno de ustedes más de cerca y poder conocerlos. Bienvenida, Andrea. Es un gusto tenerte por aquí. Me gustaría comentarte que te invité el día de hoy porque se me hace que tienes experiencia, se me hace que puedes compartir pues contenido de valor tanto a mí como a todas las personas que nos están escuchando y a todas las personas que nos van a estar viendo a través de todas las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, me gustaría preguntarte el día de hoy, ¿cuál es tu mood? Muchas gracias y te agradezco mucho por la invitación. Creo que es muy importante tener estos espacios para hablar de la salud mental, de temas que son muy importantes, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos. Entonces, qué gusto que tengas estos espacios para hablar de estos temas. Y bueno, ¿cuál es mi mood? Creo que en este momento estoy como muy relajada, muy concentrada. Es como la primera actividad del día, entonces todavía no estoy en el estrés del día, pero sé que también vienen muchas cosas al rato, entonces trato de estar lo más tranquila posible para lo que venga. Oye, y cuando en un día te levantas de que con tantas emociones, de que tienes, por ejemplo, me estás comentando, esto es tu primera actividad en el día, que te sientes tranquila, pero dices, oye, cuando me salga de aquí voy a tener un día quizás de locos. ¿Cómo pones tú en orden todos esos pensamientos de, a ver, ya salí de platicar, ya salí de estar tranquila? ¿Cómo retomas tu día y que no te afecte emocionalmente? Claro, yo creo que es muy importante como el organizarte, ¿no? La organización te permite tener una estructura, tener pues un encuadre de lo que va a pasar y pues muchas veces hay cosas que suceden en el día que no esperas, que no sabes si cómo va a salir o qué va a suceder, ¿no? Y creo que la clave es la organización, pero también el detenerte y preguntarte el cómo me siento, qué me está pasando, qué me preocupa. Creo que la conciencia de lo que sucede y lo que te atraviesa es como lo que a mí me ha permitido tomar ciertas decisiones para lograr la calma, para lograr pues darle solución a aquello que tal vez me tiene preocupada o me tiene como estresada. Una preguntita, Andrea, ¿cómo te diste cuenta de tu vocación? ¿Qué fue lo que dijiste? Yo quiero ser psicóloga, yo quiero escuchar a todo el mundo y que todo el mundo me diga cómo se siente hoy y qué puedo hacer para ayudarlos. ¿Cómo lo descubriste? Pues es muy curioso porque yo primero quería estudiar diseño gráfico, ¿no? O sea, que tú dices, pues no tiene nada que ver. Siempre he estado como muy orientada a todo aquello que tiene que ver con el arte, con lo humanista, con toda esta cuestión de sentir, de los sentidos, de las emociones, ¿no? Pero siempre tenía como esta idea o este pensamiento de quiero hacer algo que trascienda, quiero hacer algo que deje un impacto en los demás, que pueda yo aportar algo a la sociedad, ¿no? Y siempre era como, bueno, ¿desde dónde puedo hacerlo yo? O sea, todas las carreras me parece y todas las profesiones tienen este elemento de donde puedes trascender, ¿no? Pero con mis recursos y con mis habilidades o con mi perfil, ¿cómo podía yo lograr esto, no? Y pues, claro, con mucha orientación, la verdad es que recibí mucha orientación de maestros, de familiares, de muchas personas cercanas a mí, pues fue que pude tomar esta decisión, pero siempre he tenido la claridad de que qué quiero hacer el resto de mi vida y que pueda yo disfrutar y que no solo lo vea como un trabajo, sino como algo que verdaderamente me gusta, ¿no? Y creo que esa fue la clave para tomar la decisión de estudiar psicología. Y es muy chistoso porque tienes demasiada razón. Te voy a contar así breve. Yo cuando estaba más pequeña yo decía, yo quiero ser maestra de inglés. Yo quiero ser maestra de inglés. Jamás, o sea, yo crecí y me di cuenta que mi pasión era la mercadotecnia. Pero mira, me estoy ahora aquí grabando un podcast a tu lado, estamos tocando emociones, ¿por qué? Porque también como tú, yo deseaba ese acercamiento de poder apoyar a las personas de distintas formas y que yo también pueda dejar una pequeña huella que las haga sentir mejor. Porque creo que muchas veces nos sentimos solos, pero en realidad nosotros mismos podemos tener la fortaleza de salir de esa soledad y disfrutar esa soledad, ¿no? Yo Claro. siento.
Oye, me gustaría mucho preguntarte cómo influyen las emociones en tu profesión. ¿Qué se siente llegar y ver a tu paciente y que te esté contando? ¿Regularmente se sueltan? ¿Qué es lo que más causa conflicto o más te toca a ti emocionalmente en esta parte? Pues fíjate que es un reto como psicóloga y como en la profesión, ¿no? Como psicólogos, no solo desde la consulta, sino desde lo que un psicólogo puede hacer, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú dices, estás trabajando constantemente con personas y constantemente con el aspecto emocional, ya sea en el ámbito laboral, educativo, deportes, criminología, o sea, hay muchas áreas y al final estás trabajando con la mente humana, ¿no? Y estás descubriendo constantemente todo esto que tiene que ver con cómo sentimos, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones. Y bueno, en lo personal, en mi día a día, en mis trabajos, en cómo puedo yo desenvolverme, es muy curioso porque tienes que poder ser empático con el otro, ¿no? Con la otra persona, poder posicionarte desde ese lugar donde yo te miro, te entiendo, te comprendo, pero a la vez tengo que mantener como un equilibrio emocional. O sea, yo no puedo quebrarme en ese momento, yo no puedo ponerme a llorar contigo, yo no puedo enojarme contigo. Puedo sentirlo, pero ese sentimiento lo tengo que manejar para poder devolvérselo a la persona y acompañarla. Porque imagínate, si llega un paciente y se pone a llorar o entra en crisis y yo entro en crisis con él, entonces pues no estoy ayudándolo, ¿no? Entonces es como un trabajo muy difícil porque tienes que sentir para poder entender, pero también tienes que regularte para poder acompañar. Entonces es como estar transitando en diferentes emociones, ¿no? Y transitando también en cómo esto a mí me toca, cómo esto a mí me atraviesa, pero cómo eso me permite acompañarte y no solo acompañarte, sino orientarte hacia una estabilidad emocional, que creo que es lo que al final de cuentas se busca en el espacio terapéutico, ¿no? Esa estabilidad tanto mental como emocional o de vida. Me surgió una pregunta demasiado curiosa después de todo lo que me contaste. Me gustaría saber, cuando sales de un día lleno de citas, donde un montón de personas van y te comentan, te piden apoyo, consejos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo sales tú después de tantas emociones? Porque me imagino algo así, un panorama así como, llega un paciente y este paciente venía como con trabajo de ira. Y luego llega otro para paciente y viene con trabajo de tristeza, felicidad, o de pronto que son muy impulsivos. Oye, es que sabes que me enojé demasiado y lloré frente a mi pareja. Y, o sea, ¿cómo sales tú después de todas esas tantas emociones? No te quedas como en un estado neutro, así como... Pues sí es muy cansado, o sea, sí al final acabo muy cansada, no voy a decir que no, pero es como un cansancio mental, ¿no? Porque estás como constantemente escuchando, tratando de buscar soluciones, de acompañar, de ponerte en el lugar de la persona, pero yo creo que eso es lo importante también de estar como terapeuta, que no puedes quedarte con eso. O sea, una vez que tú terminas la consulta, todo lo dejas ahí. O sea, no puedes salirte con eso porque entonces lo llevas a casa y entonces estás ¿será que mi paciente con depresión no se va a lastimar? ¿O será que mi paciente que tiene dificultades de ira no va a tener un arranque y va a lastimar a alguien? O sea, no puedes vivir preocupada por eso fuera de la consulta, porque entonces ya llega un desgaste en el cual ya no puedes como tú sostenerte, ¿no? Entonces, por eso te decía yo que es como un trabajo doble. Tengo que sentir para poder acompañar, pero también tengo que poner límites. Y poner límites es eso, es poder salir de la consulta y decir ya, o sea, de la consulta ya acabó, aquí termina. Ya ahora me toca a mí, mi vida personal, a atender mis cosas, mis emociones, mis decisiones, ¿no? Y entonces sí es un trabajo a veces muy difícil, porque como tú dices, oye, pues sí te quedas pensando en qué va a pasar con esta persona, ¿no? O te preocupa cómo va a avanzar esta persona. Pero pues es un reto también el decir, bueno, sí, me preocupa o me interesa, soy empática con esto que está sucediendo, pero no puedo llevármelo a mi casa. O sea, no puedo sacarlo del consultorio porque entonces es donde ahí viene un desgaste, ¿no? Y eso pues puede tener muchas dificultades para poder hacer el trabajo que hacemos. Sí,
Con toda razón. Oye, pero qué bonito, ahorita estabas hablando de los límites. En las redes sociales me han estado preguntando demasiado, demasiado, demasiado. Todas las chicas que he tenido oportunidad, estamos hablando de distintas edades, desde una muchacha de 17 años hasta una adulta de 35, hasta 40 años. Tienen ese detalle de, me cuentan, se acercan a mí y me cuentan, oye, Damari, ¿sabes qué? Es que tengo ciertos problemas con mi pareja, o de pronto siento que mi pareja es demasiado egoísta conmigo, yo intento ser cariñosa y quieren como conocer la parte de cómo puedo yo poner el límite sin que a mí me afecte, porque muchas chicas atravesan por él. Es que yo sí quiero poner el límite, pero no sé cómo, me da miedo. Me da miedo porque es que si le digo, oye, por favor, basta, sienten que la persona se va a ir y le va a hacer el ghost y se va a ir y ya no va a haber como ese, es que yo realmente quiero solucionarlo, no quiero tajar así con esto y que se vaya. Entonces me gustaría que tú nos puedas compartir un poquito a mí y a la audiencia, que nos puedas compartir la parte de cómo podemos implementar los límites de la manera más correcta para que ellas puedan estar tranquilas. Claro, fíjate que sí es un tema como muy controversial, ¿no? Y muy difícil porque de hecho es como de las primeras cosas que se trabaja en consulta, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que hablar sobre cuestiones como toma de decisiones, de conocernos un poco más, de lo que estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, cómo me relaciono con el otro, con la otra, ¿no? Y respecto a los límites, sí tiene que haber un punto de partida de entender por qué son importantes los límites, ¿no? Y los límites tiene que ver con la salud mental, pero también con la salud emocional, o sea, con el hecho de poder decir, si yo te pongo este límite, yo te digo que no, yo te digo que ya no me gusta o que esto me hace sentir incómoda, es porque yo me estoy cuidando, ¿no? Y muchas veces no podemos poner límites porque cuidamos más a los demás que a uno mismo. Entonces, si yo entiendo que este límite me permite estar bien, me permite sentirme bien, me permite protegerme incluso, es más fácil, pero definitivamente en la interacción o en las relaciones humanas tendemos como a la búsqueda de la aprobación o la búsqueda de que todos estén contentos conmigo, que no se vayan a molestar o que mi pareja no me vaya a terminar por esto. Entonces, para trabajar los límites tienes que trabajar con tu independencia emocional. Y la independencia emocional o afectiva tiene que ver con yo me hago cargo de lo que yo siento, pero sobre todo no busco que el otro me haga feliz. O sea, no busco que la otra persona pueda como controlar mi mood, por así decirlo, ¿no? Sino, si el otro está enojado, pues él está enojado, no yo. O sea, él tiene que contentarse, no yo tengo que contentarlo. O no yo tengo que buscar que eso deje de ser. Y es no tenerle miedo a sentir, ¿no? O sea, muchas veces hay esta idea de que hay emociones positivas y negativas, y no hay emociones positivas y negativas, hay emociones, ¿no? Hay emociones agradables y desagradables, pero entender que es muy importante el cómo identifico el por qué me da tanto trabajo poner un límite. Creo que esa es la primera pauta, ¿no? ¿Qué es lo que me está dando trabajo? O sea, ¿qué pienso, qué siento cuando voy a poner un límite? Y tú decías, siento miedo, me enoja, me preocupa, me pone triste, ¿no? No quiero que se vayan a enojar conmigo. Entonces, esto está hablando de que le estás dando más valor a los otros que a ti, o le estás dando más valor a lo que va a pasar con los demás que lo que estás sintiendo tú, ¿no? Entonces, creo que el primer paso que hay que dar es como ser muy consciente de qué me mueve el poner un límite, para yo saber en dónde está la dificultad y poder trabajar con eso, ¿no? Porque definitivamente lo puedo intentar, pero no me va a salir si yo no soy consciente de qué me está generando el poner un límite. Claro, creo que viene la parte de aceptar lo que estamos sintiendo, como si además de hacer la conciencia, aceptar por qué lo estoy sintiendo y canalizarlo, ¿no? Yo siento que ahí podríamos. Oye, mira, tengo por aquí unas cartas que me gustaría que agarraras una. Estas cartas que tengo aquí son demasiadas. Te las voy a expandir para que puedas tomar una. Me gustaría que tomes una y que nos leas qué dice. A ver. Ok, dice, las cosas no serán como antes, serán mejor. ¿Qué opinas de esta carta?
Pues fíjate que es muy difícil porque, o sea, sí entiendo el punto, ¿no? Y es verdad, o sea, no siempre van a ser igual, pero pueden mejorar. Pero esto tiene que ver para mí mucho con el duelo, ¿no? Con la pérdida, con el pasado, y creo que la tendencia siempre es como a estar enganchados con eso, con el pasado, con lo que ya dejamos, con lo que ya hicimos, con lo que perdimos incluso. Y creo que es muy esperanzadora, ¿no?, la frase, pero también duele, porque hay que aceptar lo que ya fue, lo que ya pasó, lo que ya dejé, lo que ya terminó, para poder realmente avanzar y entonces disfrutar de un futuro un poco más como agradable o un poco más consciente, ¿no? Y creo que esto, a medida de que, o sea, esta frase me parece que nos puede acompañar, y a medida de que seamos conscientes de el poder que tenemos para poder tomar decisiones, para poder mejorar las cosas, para poder hacer algo por nosotros, esto nos puede dar mucha esperanza, ¿no? Pero es también doloroso porque implica como el tener que aceptar cosas que ya dejamos o que nos han pasado, y que para dar ese paso a la mejoría tengo también que vivir el dolor o vivir emociones pues desagradables, ¿no? Sí, yo concuerdo muchísimo con lo que estás diciendo, sobre todo por la parte de la astucia mental. Al momento de querer aceptar que las cosas ya pasaron, muchas veces es complicado decir, a ver, esto ya lo viví, esto ya pasó. ¿Cómo puedo yo saberlo, pero cómo me lo puedo creer? Es difícil, ¿no? Soltar, dejar. Entonces yo concuerdo muchísimo con lo que estás diciendo, totalmente. Me gustaría agradecerte por tu tiempo, por habernos compartido tanto a mí como a todas las personas que nos están viendo desde cada una de sus fuentes, que pues yo creo que todo lo que nos dijiste es de valor. Yo creo que me voy con muchísimas cosas. Es más, creo que también saliendo de aquí voy a preguntarme, a ver, Damari, ¿estás tranquila? ¿Qué sigue? ¿No? Entonces te quiero agradecer muchísimo. Gracias por tu espacio, por tu tiempo. Espero tenerte próximamente por aquí. Entonces me gustaría a todos ustedes comentarles que la astucia mental es muy importante para poder controlar nuestras emociones, como bien Andrea nos aportó aquí su opinión, y pues más que nada su profesionalismo acerca del tema. Podrán conseguir más consejos de estos en nuestras redes sociales y en www.astuciamental.com. Hasta la próxima.